Buenos días, mi Señor Jesús. Hoy traigo un tema que es muy interesante, que es el bautismo. Primero de todo, deseo que el Dios de la vida los llene con su Santo Espíritu, el Dios que regala paz, alegría y esperanza, que entre en sus corazones, para que ustedes puedan comprender lo que verdaderamente es la felicidad, lo que verdaderamente tiene sentido y trae alegría a la vida. Hoy traigo un tema que se llama el bautismo, si el bautismo es para todos o simplemente para los adultos. Voy a hablar un poco de por qué Jesús fue presentado en el templo a los 8 días, porque eso es lo que yo escucho mucho. Yo presenté a mi niño como hizo Jesús. Yo me bautizo grande, porque es que Jesús se bautizó a los 33 años. Ahí tendría varias respuestas. Otros me dicen, no, yo me volví a bautizar porque a mí me bautizaron en la iglesia católica cuando yo era niño. Si se puede uno rebautizar. Qué gran pregunta. Qué gran pregunta para ustedes. Entonces hoy vamos a revisar esos temas. Primer tema, voy a hablar. Y me dicen muchos, es que Jesús fue presentado a los 8 días, pero yo no bautizo a mi niño pequeño, sino que lo presento. Ahí vienen varias cositas. Eso aparece en Lucas 2.22, B2.21 al 23. Si alguien presentó a su niño en el templo, lo tiene que circuncidar, porque Jesús fue circuncidado. Y debe hacer un sacrificio de un novillo, o de 2 tórtolas o 2 palomas, porque resulta que José y María eran ¿qué? Judíos. Y por ser judíos, ¿ellos qué hacían? Cumplir toda la ley. Inclusive mi Señor Jesús cumplió toda la ley mientras estuvo en la tierra. Él lo dice Gálatas 4.4, dice que nació de mujer y cumplió toda la ley. ¿Qué pasa? Cuando Él muere en la cruz y resucita, la ley pasa a un segundo plano. Pero cuando el Señor está y da el último suspiro en la cruz, dice algo, dice, ya todo se ha cumplido. Y entonces por eso Pablo dice que ya somos salvos por la gracia y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque resulta de que nosotros, los cristianos, somos salvos por la gracia. Y lo voy a demostrar. Por eso si alguien me dice, no, es que mi niño fue presentado en el templo, entonces hizo algo incompleto. Primero, está sujeto a la ley. Porque mi Jesús fue presentado en el templo y circuncidado porque él, vuelvo y lo repito, padres judíos, María y José. Y lo vamos a leer. Vamos a leerlo en Lucas 2, 21 al 23. Lo dice muy clarito. Y lo vamos a leer. Cuando uno lee un texto, pero hay que tomar el contexto. ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué nos está diciendo eso? Listo, entonces vamos a leerlo y verá lo que les estoy diciendo. Lucas 2, 21 al 23. A usted siempre le toman este texto diciendo, yo lo presenté, dice, trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Le toman ese pedacito, pero no le toman el verso 21, lo que dice lo siguiente. Cuando se cumplieron 8 días para circuncidarle. Si mira que el Señor fue circuncidado. Le pusieron por nombre Jesús, el que le dio el ángel antes de que fuese concebido en el seno. Si ustedes miran en Lucas 1, 27 al 29, se está refiriendo a ese texto cuando también está diciendo que María, cuando se le anuncia al arcángel San Gabriel a ella, le habla de esa parte del nombre que va a tener mi Señor, ¿cierto? Cuando le dice que van a ser un Emanuel, va a nacer en ella un hijo, que va a ser el Emanuel, el que ha de gobernar todas las naciones, y él le da el nombre. Lo pueden leer ustedes en Lucas 1.29, lo pueden leer hasta el versículo 44. Seguimos. Verso 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación, ella, conforme a la ley de Moisés, ¿y escucha? Ella, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Pero si mira, primero se habla de circuncidar y después de la ley, tal como la ley de Moisés. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, o sea, en la ley de Moisés, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y un par de palomas. Y mira, conforme a la ley, y ahí están haciendo ya que sacrificio de animales, par de tórtolas o par de palomas. El Levítico 12 lo explica, lo pueden leer, del verso 1 al 8. Dice que se hacía el sacrificio de tórtolas o palomas o de un novillo, el que tenía la forma. Y dice que la mujer se purificaba 7 días porque los 7 días del periodo era impura.
Entonces por eso el niño era presentado a los 8 días y circuncidado. Levítico, vamos a leerlo, Levítico 12. Para que ustedes se den cuenta que cuando les están hablando de eso, les están metiendo gato por liebre. Y tristemente las personas no profundizan. Por eso dice el padre Luis Toro, y me encanta, dice, el que le crea a Jesucristo es un creyente y el que le crea a un hombre es un creyón. Y yo prefiero ser creyente. Vamos a leerlo. Habló Levítico 12:1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿por qué le digo habló Jehová? Porque estoy tomando Reina Valera. Todo este tema lo voy a dar desde la Reina Valera 1977. No lo voy a dar desde la Biblia Católica para que no me digan nada. Reina Valera 1977, una versión antigua. Y vuelvo y leo. Por eso dice Jehová y no Yahvé, porque lo va a leer todo desde la Reina Valera, una Biblia no católica. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz a un varón será inmunda 7 días, conforme a los días de menstruación será inmunda. ¿Sí miran? Para ellos era impura esos 7 días de la menstruación. Y el 8º día se circuncidará el niño. ¿Qué mentira le están diciendo a las pobres personas cuando les dicen que no, que el niño se presenta a los 8 días como hizo Jesús? Jesús lo hizo porque era ¿qué? Judío y vivían según la ley sus padres. Y se los voy a demostrar en el Nuevo Testamento para que no me digan nada. En el libro de los Filipenses 3:4-5, Pablo, antes de ser creyente, ¿él fue qué? Fue fariseo, era hombre aferrado a la ley, perseguía a los cristianos. Y entonces por eso Pablo nos está diciendo acá en el capítulo 3 de la Biblia, del libro de los Filipenses, versículo 4-5, nos está diciendo lo siguiente. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sí miran? Pablo también fue ¿qué? Presentado a los 8 días y circuncidado. Entonces cuando nos dicen eso, por favor, investiguemos. Una verdad a medias, eso es algo muy peligroso. Un texto fuera del contexto se puede prestar para 1000 pretextos. Sí, mira cómo se está explicando. Entonces si miramos ahí, eso no es válido. Alguien me dirá, Jesús se bautizó a los 33 años, yo por eso me bautizo grande. Jesús se bautizó a los 33 años, ¿por qué? Porque cuando Juan el Bautista estaba bebé, Jesús también estaba bebé. Juan el Bautista fue el que comenzó el bautizo. Un bebé de 4 meses no puede, o de 4 o 5 meses no puede bautizar a un bebé de 1 mes. Era imposible. Jesús no lo hizo simplemente por darnos ejemplo de que había que bautizarlo, no. Vamos a analizar el texto. Si alguien me dice, no, es que un bebé no se puede bautizar porque no tiene pecado. Pongamos que sí, digamos que sí. Porque el Salmo 51, el rey David dice que soy pecador desde el seno de mi madre, soy pecador desde que nací. Nosotros sabemos herencia desde Adán y Eva, la misma Biblia no lo explica. Pero descartemos eso pues, descartemos eso totalmente. Un bebé no tiene pecado. Les voy a hacer esa pregunta. ¿Hay un bebé que haya nacido desde que se creó la tierra más santo que Jesús? Si hay un bebé más santo que Jesús, que me lo muestren, porque Jesús es el santo entre los santos. O sea, Jesús no necesitaba bautismo. Entonces Jesús también lo hizo sabiendo que no necesitaba bautismo. Si me aplican ese texto, me lo tienen que aplicar para los bebés. ¿Por qué? Porque no hay un ser más santo que Jesús. ¿Y Jesús por qué lo hace? Lo dice en Mateo 3:13. Escuchen muy bien. Escuchen muy bien lo que dice mi Señor Jesús en Mateo 3:13. Lo que dice por qué se hace, por qué se bautiza él. Y mire lo que pasa. Y mire lo que pasa cuando llegan ahí. Lo que hizo Juan el Bautista es lo que hacen muchos.
porque él razona en ese momento de una forma humana. Mire lo que dice. Vamos a leerlo, por favor. Este texto es demasiado importante y hay que mirar el contexto. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué le está diciendo Juan? Jesús, por favor, es que el pecador soy yo, usted es el santo. ¿Cómo así que yo lo bautice a usted? Lo normal, lo que muchos dicen, ¿cierto? No, ¿cómo vamos a bautizar a un niño si el niño no tiene pecado? Ese niño no tiene por qué bautizarse, ¿cierto? Pero Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El mismo Jesús lo está diciendo. Jesús podría haber dicho: no, sí, Juan, usted tiene toda la razón, vos cómo me vas a bautizar a mí si vos sos el pecador y yo soy el santo. Yo no necesito de confesión, yo no necesito de bautizarme. Pero ¿para qué lo hizo? Para cumplir toda justicia, todo lo que manda Dios. En Juan, en el capítulo 3, pasa algo muy bonito. Resulta que Nicodemo era un maestro de la ley y él viene a visitar a mi Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y que entonces Nicodemo le dice: bueno, ¿y qué tengo que hacer para salvarme? Bueno, y comienzan a hablar. Y Jesús le dice algo. Creo que es por el versículo 4 o 5, no estoy bien seguro. Le dice: tiene que nacer de nuevo, primero. Y como dice: ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice: tú no eres maestro de la ley, no entiendes eso. Le dice: ¿por qué? Porque el que no nazca del agua y del espíritu no tiene vida. Les está hablando del bautismo como algo totalmente necesario. Totalmente necesario. Vamos a mirar otra cosa, otro punto bien importante, bien interesante en la palabra de Dios. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, lo pueden leer para no extenderme mucho. El Efesios 4 al 6 nos dice lo siguiente. Porque muchos dicen: no, yo me bauticé de niño, y como yo me bauticé de niño, ese bautismo no es válido, entonces ya me bautizo otra vez de grande. Porque ese bautismo es válido. Primero, no existe un solo versículo donde diga la Biblia que solamente el bautismo es para los adultos. No existe. Pero sí les voy a mostrar algunos textos donde dice que esa promesa es para nuestros hijos también, y donde se bautizan familias completas. Y en el libro de los Efesios 4:4, antes de que me pierda, dice que hay un solo Señor, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo Señor y un solo bautismo. El rebautizarse es un pecado delicadísimo, gravísimo, porque Dios dijo que hay un solo bautismo. Y vamos a mirar en Hechos 2:32 al 38 cómo Pedro explica lo del bautismo. Nos lo explica de una forma tan sencilla que es muy difícil de no entenderlo. Un gente que le toma hasta el verso 38, pero no toma el 39, 2:38 al 39. Nos dice lo siguiente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa, o sea, para los adultos, para los padres. Miremos así si Pedro dijo que era solamente para nosotros. Y para vuestros hijos, para que todos los que están lejos, para cuantos los que el Señor nuestro Dios llame. Mire, para los que estén lejos y para los que nuestro Dios llame. Mire que ahí toma dos cositas. Y dice que es para vuestros hijos. Y no es que dice que es para los hijos grandes. Y también nos habla que para el perdón de los pecados. Por eso la iglesia dice que cuando nosotros bautizamos, nosotros somos ¿qué? Limpiados de ese pecado, también de Adán y Eva. Y somos ¿qué? Nuevos. Y renunciamos ¿a qué? A todo nuestro pecado y nos hacemos ¿qué? Criaturas, hijos de Dios. Perdón. Recibimos el Espíritu Santo y miembros de la iglesia. Y ahí miramos ¿qué? Esa promesa no era solamente para los padres, para nosotros los adultos, sino también para nuestros hijos, y no para, y para los hijos grandes, no,
para nuestros hijos. Y voy a demostrarles en Hechos 16:31 al 36 cómo Pablo bautiza toda una familia. Pero en el verso 16, Hechos 16:31 al 33, pero en el 31 dice algo que es bien importante, donde hay que ponerle mucho cuidado. Hechos 16:31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, perdón, y serás salvo tú y tu casa, o sea que todos los de la familia. Y sigue en el verso 32, ¿a través de qué? De la promesa de los padres. Sigue. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que bautizó ese carcelero que estaba con Pablo, si uno toma atrás, era un carcelero que cuidaba a Pablo y así las creo, y los cristianos que estaban en esa cárcel y tuvieron la oportunidad de volar, si no se volaron, entonces ellos tuvieron como ese carcelero tuvo como en ese momento ese arrepentimiento y le dijo a Pablo que qué tenía que hacer, y Pablo entonces va a su casa, le dice que le limpia las heridas a ellos, y el carcelero le dice que qué tiene que hacer para comenzar el camino con Dios, y él dice que es que bautizarse. Y entonces Pablo llega y no solamente bautiza al carcelero y a toda la familia, a todos los hijos, y no dice, y bautizó solamente a los grandes, a los adultos, no los bautizó a todos. ¿Por qué? Porque dice, porque esa promesa es para qué. En Hechos 2:38, 31 dice, porque esa promesa es para ustedes, padres, y para sus hijos, ¿cierto? Y voy a un hecho más concreto todavía. El bautismo de nosotros no solamente es para perdón de pecados, aunque también es para perdón de pecados. Es para algo más. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en Hechos 19, 4 al 6. Y lo van a mirar, y lo van a analizar. Resulta que el bautismo de Juan era un bautismo solamente de ¿qué? Conversión. Por eso Juan, cuando está bautizando, dice, yo los bautizo, en el capítulo 3 de Mateo dice, yo los bautizo a ustedes con agua, pero vendrá el que los bautizará en Espíritu Santo. Bautizar significa ¿qué? Sumergirse. ¿Qué está diciendo Juan? Yo los sumerjo a ustedes en agua, pero vendrá el que los sumergirá en Espíritu Santo. Y vamos a leerlo en Hechos 19:4. Ahí sí se rebautizan, porque ese bautismo era solamente de conversión. Y el bautismo que reciben los cristianos no es solamente de conversión. Y esto lo dice la misma palabra. Dice, Hechos 19:4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Sí mira? Y diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o sea, como Jesús mandó. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En total, unos 12 hombres. Si miran, dice que ¿qué? Que Pablo le dijo, no, pero es que ustedes recibieron un bautismo solamente de arrepentimiento, solamente de conversión. Y entonces Pablo ahí sí los bautizó para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. Porque ahí sí están recibiendo el bautizo, que era verdaderamente. Por eso nosotros los cristianos católicos no recibimos un simple bautizo de conversión. Ya sabemos lo primero que con el bautizo que recibimos que el Espíritu Santo. Yo quiero que mis hijos reciban el Espíritu Santo. 2. En Gálatas 3, 26, 27 dice que que por el medio del bautizo nos hacemos ¿qué? Hijos de Dios. Yo quiero que mis hijos sean hijos de Dios. Mientras no estén bautizados van a ser unas simples criaturas, mas no van a ser hijos de Dios. Yo quiero que sean hijos de Dios. Entonces vamos a mirar. En Gálatas 3, 26 al 27 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver cómo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis sido revestidos de Cristo. No es simplemente presentándolos en el templo, es bautizándolos que somos ¿qué? Revestidos de Cristo e hijos de Dios. 3. Bien, bueno, vámonos al libro de los Corintios, al capítulo 12, versículo 12 al 13. Nos dice la palabra de Dios que por medio del bautizo nosotros somos ¿qué?
incorporados al cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo es qué? La iglesia. Vamos a leerlo. Capítulo 12, versículo 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno, o sea, la iglesia, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, o sea, la iglesia. Así también Cristo. Porque, verso 13, porque un solo espíritu fuimos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. O sea, por medio del bautizo fuimos ¿qué? Incorporados a la iglesia. Somos miembros de la iglesia. Y para terminar, voy a ir a la misma carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 1 y 2. Y mire cómo Pablo toma ese paso del pueblo de Israel de Egipto a Israel por el mar y lo simboliza con el bautizo. Y mire lo que nos dice. Y nos está hablando de algo muy concreto. Buen discernimiento en estos dos versos. Primera Corintios 10, 1 al 2 dice lo siguiente. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis a nuestros padres que estuvieron todos bajo la nube, oiga, todos bajo la nube. Y todos pasaron el mar, todos. No dice una parte, los adultos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos, lo dice en tres partes. En la cuarta parte lo dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Perdón que me equivoqué. Me disculpan que me salté un verso, me disculpan. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos siguiendo a Moisés, fueron bautizados en la nube, en el mar. Mire que lo simboliza con el bautismo. Dice, y todos fueron bautizados bajo la nube del mar, no dice que los adultos. Podríamos mirar más textos. Podríamos revisar muchos más textos donde se habla sobre esa parte del bautismo. Pero el bautismo, dice, como dice la palabra de Dios, es un tesoro, es una promesa para los padres y para los hijos. Y Pablo lo demuestra también cuando bautizó toda una familia. Y en este Corintios 10 dice que todos bajaron sobre la nube y esa nube era de Moisés y esa nube donde todos fueron bautizados. Y en la primera carta de Pedro 3:21 dice que el bautismo nos salva. Y si analizamos bien, yo, Julio Enrique Ospina, yo quiero que mis hijos reciban el Espíritu Santo, que sean hijos de Dios y que sean miembros de la iglesia. Alguien me dirá, no, es que la decisión la tomen cuando están grandes. En el Antiguo Testamento los niños eran presentados en el octavo día y circuncidados y presentados en el templo y consagrados a Dios. Y ahí comenzaban a ser esos miembros de la familia de Dios. Nosotros lo hacemos a través del bautizo. Nosotros tenemos algo que se llama la confirmación a los 13 años. Y en los 13 años ellos deciden si aceptan ese bautismo, ¿no? Si no se hacen confirmar, es como si no aceptaran ese bautismo, problema de ellos. Pero nosotros somos la parte que nos toca, que es consagrarlos a Dios. Y otra parte más interesante, más importante, cuando en el mismo Corintios 12, primera carta a los Corintios 12, capítulo 12, nos habla de todos los regalos que recibimos cuando somos bautizados, los dones, los carismas, los frutos. Imagínese usted saber que su hijo desde niño, el Espíritu Santo de Dios va a habitar dentro de él. ¡Qué maravilla! Yo sí quiero eso, yo quiero que el Espíritu de Dios esté siempre sobre mis hijos, siempre, siempre, siempre. Entonces por eso los bauticé desde bebés. Porque yo no creo en el bautismo solo de Juan, de conversión, como dice Hechos 19, 4. Sino que yo quiero el bautismo de Jesús, donde no solamente recibimos el perdón de los pecados, sino que nos incorporamos a la iglesia, recibimos el Espíritu Santo y somos hijos de Dios. Dios los bendiga.